Responsabilidad por actividades peligrosas en el derecho civil colombiano. El artículo 2356 del Código Civil colombiano constituye una de las normas más importantes dentro del régimen de responsabilidad civil extracontractual. A partir de su interpretación jurisprudencial, especialmente desarrollada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, se ha consolidado en Colombia la teoría de la responsabilidad por actividades peligrosas, la cual ha permitido flexibilizar el régimen tradicional de culpa probada previsto en el artículo 2341 del Código Civil. La importancia del artículo radica en que establece un régimen especial de responsabilidad aplicable a quienes desarrollan actividades que, por su naturaleza, implican un riesgo superior para terceros. En estos eventos, la jurisprudencia ha entendido que opera una presunción de culpa contra quien ejecuta la actividad peligrosa, trasladándole la carga de demostrar una causa extraña para exonerarse de responsabilidad. El artículo 2356 del Código Civil dispone: por regla general, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta. Son especialmente obligados a esta reparación: primero, el que dispara imprudentemente con un arma de fuego; segundo, el que remueve las losas de una sequía o cañería o las descubre en calle o camino, sin las precauciones necesarias para que no caigan los que por allí transiten de día o de noche; tercero, el que obligado a la construcción o reparación de un acueducto o fuente que atraviesa un camino, lo tiene en estado de causar daño a los que transitan por el camino. Originalmente, el artículo 2356 fue concebido como una disposición complementaria del régimen general de responsabilidad civil subjetiva. Sin embargo, con el desarrollo jurisprudencial, especialmente desde la década de 1930, la Corte Suprema de Justicia interpretó que dicha norma consagra un régimen especial aplicable a actividades peligrosas. En consecuencia, el artículo 2356 dejó de entenderse únicamente como una reiteración del artículo 2341 y pasó a constituir el fundamento de la responsabilidad por riesgo o por ejercicio de actividades peligrosas. Actualmente, la jurisprudencia considera que el artículo 2356 establece una presunción de culpa derivada del ejercicio de una actividad peligrosa, que traslada la carga probatoria al demandado y quien solo puede exonerarse demostrando una causa extraña. La jurisprudencia colombiana ha definido la actividad peligrosa como aquella que crea un riesgo normal, implica el uso de fuerzas, energías, mecanismos o elementos capaces de causar daño, supera los riesgos ordinarios de la vida social y expone a terceros a una amenaza especial. La peligrosidad no depende únicamente de la intención de la gente, sino del riesgo objetivo creado por la actividad. La Corte Suprema ha señalado que una actividad peligrosa es aquella que rompe el equilibrio normal de seguridad que debe existir en las relaciones sociales. Características de la responsabilidad por actividades peligrosas. La primera es la responsabilidad extracontractual. El artículo 2356 pertenece al régimen de responsabilidad civil extracontractual, por lo que aplica cuando no existe vínculo contractual entre las partes. La segunda es la presunción de culpa. La víctima no tiene que demostrar la culpa del demandado,
Solo basta con acreditar el daño, el ejercicio de una actividad peligrosa y el nexo causal. La culpa se presume en cabeza del demandado. La tercera es inversión en la carga de la prueba. Probados los elementos anteriores, corresponde al demandado demostrar fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo de la víctima o hecho exclusivo de un tercero. Y por último, el régimen especial. La responsabilidad derivada del artículo 2356 constituye una excepción al régimen ordinario de culpa probada, previsto en el artículo 2341 del Código Civil. Elementos de la responsabilidad del artículo 2356. Para que proceda la responsabilidad por actividad peligrosa, deben acreditarse los siguientes elementos. La existencia de un daño, es decir, que debe existir un perjuicio cierto y personal, y el daño puede ser material, moral, físico o a bienes patrimoniales. Desarrollo de una actividad peligrosa. Debe demostrarse que el demandado ejecutaba una actividad objetivamente peligrosa. Nexo causal. La víctima debe probar que el daño fue consecuencia de la actividad peligrosa. Este elemento es fundamental, pues incluso cuando existe una actividad peligrosa no hay responsabilidad si no se muestra una relación causal entre dicha actividad y el daño. Y la actividad peligrosa debe estar bajo dirección, control o guarda del demandado. Seguimos con las diferencias entre el artículo 2341 y el artículo 2356. Primero tenemos el artículo 2341. Por concepto general establece la regla de la responsabilidad civil extracontractual. Toda persona que cause daño a otra por culpa o dolo debe repararlo. Y el 2356 regula la responsabilidad derivada del ejercicio de actividades peligrosas, donde el riesgo creado genera una presunción de culpa. Tipo de régimen del artículo 2341. Es un régimen general de responsabilidad. El 2356 es un régimen especial de responsabilidad. En el 2341, la culpa debe ser demostrada por quien demanda. En el 2356, la culpa se presume por el desarrollo de una actividad peligrosa. En la carga de la prueba para el 2341, la víctima debe probar el daño, la culpa y el nexo causal. A diferencia del 2356, el cual solo se debe probar el daño y el nexo causal. El demandado debe desvirtuar la presunción de culpa. En su aplicación, el 2341 aplica a actividades ordinarias o comunes o actividades en general de la vida cotidiana. Y el 2356 aplica a actividades que implican un riesgo anormal o excepcional, como lo puede ser el manejo de energía eléctrica, explosivos, maquinaria pesada o vehículos automotores. Y la responsabilidad de esos artículos se fundamenta el 2341 en una responsabilidad subjetiva basada en la conducta culposa del autor del daño, y el 2356 en una responsabilidad por riesgo derivada de la peligrosidad de la actividad desarrollada. La diferencia
esencial entre estos dos artículos radica en la carga de la prueba y en el tipo de responsabilidad aplicable. En el artículo 2341, la víctima debe demostrar plenamente la culpa del demandado, pues se trata de un régimen subjetivo de responsabilidad. En cambio, en el artículo 2356 se establece un régimen especial aplicable a actividades peligrosas, en el que la culpa se presume debido al riesgo creado, trasladando al demandado la obligación de demostrar que actuó con diligencia o que existió una causa extraña que rompe el nexo causal. Elementos que la Corte Suprema de Justicia ha considerado actividades peligrosas. Bueno, entre otras tenemos la conducción de vehículos automotores, el transporte masivo, el manejo de energía eléctrica, el uso de explosivos, las actividades industriales, la operación de maquinaria pesada, la construcción de obras civiles, el manejo de sustancias tóxicas, el transporte de hidrocarburos, redes eléctricas, actividades aéreas y uso de armas de fuego. La peligrosidad de las actividades depende de las circunstancias concretas y del riesgo creado. Eximentes de responsabilidad. El demandado puede liberarse de la responsabilidad demostrando una causa extraña, como lo puede ser fuerza mayor o caso fortuito, el cual se trata de un hecho imprevisible, irresistible y externo. El hecho exclusivo de la víctima, que es cuando la conducta de la víctima rompe totalmente con el nexo causal, y el hecho exclusivo de un tercero, que es cuando el daño fue causado únicamente por un tercero ajeno al demandado. Nexo causal. El nexo causal es uno de los elementos más importantes. Aunque existe actividad peligrosa y daño, la responsabilidad no surge automáticamente de la víctima, debe demostrar que la actividad peligrosa produjo efectivamente el daño y que existe relación causal entre ambos. La jurisprudencia ha reiterado que la simple existencia de un riesgo no basta para declarar la responsabilidad. Jurisprudencia relevante. Corte Suprema de Justicia ha sido la principal desarrolladora del artículo 2356. Entre sus principales tesis se destacan: A. Presunción de la culpa. La Corte ha señalado: quien desarrolla una actividad peligrosa asume una posición de garante frente a los riesgos que crea. B. Responsabilidad por riesgo. La responsabilidad surge por la actividad generada un peligro anormal para terceros. C. Necesidad del nexo causal. La presunción de culpa no exonera a la víctima de probar el daño y la causalidad. D. Actividad peligrosa y energía eléctrica. La jurisprudencia ha considerado reiteradamente que el manejo de la energía eléctrica constituye una actividad peligrosa. Identificación de la sentencia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia SC 1853 del 29 de mayo del 2018. Tema: responsabilidad civil extracontractual, responsabilidad por malicia o negligencia, actividades peligrosas. Aspecto jurídico considerado: estudio de elementos estructurales de la responsabilidad civil extracontractual. Magistrado ponente: Haroldo Wilson Quirós Monsalvo. Hechos jurídicamente relevantes. Primero, el señor Diego Gallo inscribió a la yegua Polka del Juncal en la feria Agroexpo, organizada en Corferias entre el 12 y 22 de julio del 2007. Segundo, una vez culminada su participación, la yegua fue llevada
a la pesebrera asignada por Corferias, en donde tras ser desencillada cae y muere súbitamente. Tercero, tras su muerte, los presentes, así como varios veterinarios, sienten una corriente eléctrica. Tras una revisión encuentran una caja eléctrica con un cable de baja tensión expuesto. Cuarto, durante la necropsia realizada por la Universidad Nacional de Colombia, indicaron como posible causa de muerte una enterocolitis bacteriana. Quinto, el señor Diego Gallo demanda a Corferias alegando de conducta negligente por falta de mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Sexto, tanto el ADCUO como el ADCEM niegan las pretensiones del señor Gallo, considerando que no solo logró demostrar el nexo de causalidad entre el descenso de la yegua y las condiciones de las instalaciones de Corferias. Séptimo, el señor Gallo interpone recurso extraordinario de casación, donde alega errores procesales en relación a la competencia del juez y la exclusión de elementos de materia probatoria. Problema jurídico. Se podría configurar la responsabilidad civil extracontractual a Corferias por la muerte de la yegua, Polca del Juncal, ocurrida dentro de sus instalaciones cuando se demostró la existencia de una falla eléctrica en el lugar designado por el evento para el resguardo de los animales. Por ello, para responder esta pregunta vamos a mirar el siguiente marco teórico. Para efectos del análisis y estudio del caso que el magistrado Quirós Monsalvo, se debe tener en cuenta las instituciones jurídicas del derecho privado, así como de la norma procesal vigente. En el momento de la ocurrencia de los hechos, en ese orden de ideas, si bien el Código General del Proceso entró en vigencia el 01 de enero del 2016 y está en sentencia promulgada en el 2018, partiendo de la ultraactividad de la ley, se ha de tener en cuenta el decreto 1400 de 1970, mejor conocido como el Código de Procedimiento Civil. Se ha de contemplar el Código Civil a la luz tanto del sentido literal de norma como de manera sistemática entre los artículos 2341 y 2356 del Código Civil, en conjunto con las reglas procesales sobre la carga y la validez probatoria. En virtud del problema jurídico y partiendo del marco teórico jurídico a tener en cuenta, cabe resaltar que tanto el ADCUO primera instancia y la segunda instancia y el Tribunal del Cierre, su respuesta es que no se configura la responsabilidad civil contractual. Así pues, se desarrollan las tesis de la siguiente forma. Tesis de la Sala Civil de descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá decidió que no se podía declarar Corferias fuera responsable de lo que pasó, a pesar de que supo que hubo un problema eléctrico en el lugar donde murió la yegua Polca del Juncal. El problema es que no se pudo demostrar claramente que ese problema eléctrico fue la causa de la muerte. El tribunal pensó que hace Corferias no es algo peligroso, que permite asumir que ellos tuvieron la culpa, según lo que dice el artículo 2356 del Código Civil. Entonces, concluyeron que la persona que puso la demanda no logró probar que Corferias hizo algo mal y que eso fue lo que provocó la muerte de la yegua. Las pruebas que se mostraron no demostraron de manera clara que la muerte se debió a una electrocutación y no a alguna otra causa médica. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia, la Sala Civil, estableció que si bien se logró acreditar que existió una falta eléctrica en el establo, la pesebrera, que la electrificó, no se logró demostrar de manera cierta y sin duda alguna que dicha falla de mantenimiento hubiese podido generar la suficiente potencia causándole la muerte de la yegua Polca del Juncal. Por ende, no se logró establecer el hecho dañoso con el nexo causal. La Sala Civil reafirmó lo señalado tanto en primera como en segunda instancia,
pues la mera existencia de un riesgo no es suficiente para probar e imputar la responsabilidad. El demandante no logró probar que la descarga eléctrica fuese una causa suficiente para generar el daño. Además de que la información científica presentada, enmarcada en el juicio probatorio y la sana crítica del juez, por lo anterior, la Corte no casa la sentencia y condena en costas del recurso de casación al recurrente por el valor de 6 millones de pesos. Opinión crítica y personal. Con respecto al caso aquí estudiado, es menester señalar lo siguiente en relación con los diversos temas planteados. Por un lado, la Corte en su análisis temático de los hechos y del material probatorio aportado, se adhirió y se mantuvo a las decisiones proferidas por las instancias anteriores. En ese sentido, resulta pertinente destacar que, si bien el demandante, en un intento por obtener reconocimiento de sus pretensiones, buscó estructurar la responsabilidad con fundamento en el artículo 2356 del Código Civil, argumentando que el manejo de energía eléctrica constituye una actividad peligrosa, tal como lo ha reconocido reiteradamente la jurisprudencia colombiana. Para el caso concreto, la Corte señaló que la mera existencia del riesgo o del defecto eléctrico no basta por sí sola para imputar la responsabilidad. En consecuencia, no era posible considerar acreditados los presupuestos necesarios para derivar en la responsabilidad bajo el régimen de actividades peligrosas. Así las cosas, la presunción de culpa prevista para este tipo de actividades no resultaba aplicable y, por ende, la carga de la prueba continuaba recayendo sobre la parte demandante y no sobre Corferias. A manera de conclusión, no solo el daño puede considerarse suficiente para establecer la culpa y por ende recibir la indemnización producto de un proceso de responsabilidad civil. Además es de resaltar que nuestro sistema judicial debe rediseñarse para ser más rápido, garantizar el acceso a la justicia y no como en este caso de estudio tras casi 10 años llegar a una sentencia firme. Muchas gracias por su atención.